algunas algunos aspectos que son importantes, así que les damos la más cordial bienvenida. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que ha sido fiel, ha sido constante y en este momento podemos estar conociéndonos, pues algunos, viéndonos, no es lo mismo obvio detrás de la pantalla. Sin embargo, el Señor nos da la oportunidad de poder juntarnos y poder vernos. Qué lindo verte, abrazarte, ¿verdad? Esto es bonito, dar un poco de oxitocina, como dicen por ahí. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y... Ah, ya, ok, ya, ok. Bueno, ya. Vamos a dar gracias al Señor entonces y pedir que Dios nos guíe todo el camino. Amado Padre, estamos ante tu presencia, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Te damos la honra y la gloria a ti en primer lugar, Padre, porque permites este espacio que ha sido tan importante en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el crecimiento, gracias por el aprendizaje, gracias, Señor, por todo lo que hemos logrado durante estos meses, Señor, que sin lugar a dudas nació en tu corazón, Señor, y fue plasmado de esta manera, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la visión de la Iglesia de la Florida, Señor, de preparar hombres y mujeres, Señor, con visión de reino, Señor, a través del acompañamiento en la consejería, Señor. Gracias, Padre, por su vida. Gracias por todo lo que tú vas a hacer de ahora en adelante también, usándoles a ellos, Señor, para llevar a otros a ti en primer lugar y también para llevar la consejería que es tan necesaria en tiempos tan difíciles en los que estamos, Señor, que hombres y mujeres caminan con un vacío tan grande, Señor. Qué importante llevar tu palabra con la medicina, lo que sana el corazón del hombre. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y entregamos todo a ti, Señor. Que sea una noche preciosa, Señor, que sea un tiempo precioso para cada uno de nosotros y que sigamos aprendiendo, Señor, en esta comunidad de los unos de los otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a dejar a mi colega Pamela, que ella va a continuar. Muy bien, vamos a ver lo último. Podríamos verlo de forma más profunda, pero queremos verlo de forma muy práctica. ¿Quieren van a hacer una temporada el tema de las metas? ¿Recuerden que estuvimos ahí un poquito conversando en algún momento? Entonces, ahora vamos a ver el tema de las preguntas. Es algo bien breve, no es algo tan extenso, porque después con nadie queremos hacer un roleplay. Entonces, para que ustedes lo vean, para que ustedes observen, para que ustedes pues pregunten, analicen lo que vamos a exponer, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es la lámina siguiente, por favor. Lo que es la entrevista. La entrevista es un instrumento que se utiliza, ¿cierto? En psicología, también lo usan otros profesionales como los psiquiatras, asistentes de trabajo social, orientadores familiares, sociólogos, etc. La entrevista puede ser de dos tipos, abierta o cerrada. Nosotros sabemos que las entrevistas se utilizan en otras áreas también, el periodismo, otros temas también para estética, etcétera, etcétera. De hecho, un día me acuerdo que habíamos salido en familia y me llamaron para hacer una encuesta. Y eso era como un tipo de entrevista, pero ya con un formato establecido y preguntas determinadas. La siguiente. Ahí entonces encontramos con esta la entrevista de preguntas abiertas y la entrevista de preguntas cerradas. La entrevista abierta es donde el entrevistador, ya, o el orientador o el consejero, tiene la amplia libertad para las preguntas o las intervenciones, permitiéndose toda flexibilidad necesaria en cada caso en particular. Cuando hay una entrevista abierta, mis preguntas van en relación al contexto o a lo que te están relatando. Tú no sabes todavía qué preguntas van a hacer. Y por eso justamente una de las cosas que es elemental en la consejería es la concentración. Y a veces uno le pasa que no está concentrada por distintos temas. A veces está escuchando y la cabeza está por otro lado. Pero es clave poder estar escuchando y observando, usando los sentidos, de tal manera que las preguntas surgen de ahí, de esa conversación, de lo que esa persona te está contando.
¿Ya? Eso sería una entrevista abierta. La siguiente. La entrevista cerrada es en realidad un cuestionario, como yo le decía, que a veces te llaman, algunos cuestionarios de marketing, por teléfono, a veces uno también puede contestar a través del computador, ¿cierto? Algún link, hay un cuestionario. Las entrevistas, tanto como lo están estas preguntas y la forma de plantearlas, y el entrevistador no puede alterar alguna de estas disposiciones, también permite una mejor comparación sistemática de datos. Por eso decía que para estadística o ese tipo de cosas, a lo mejor una entrevista cerrada sería por preguntas cerradas. Cuando compartíamos con Ari en la mañana, que a lo mejor una de las entrevistas cerradas en la que uno comienza a través de las anamnesis. Son preguntas determinadas. No te va a responder sí y no, pero sí tiene determinada, no da mayor amplitud en algunos casos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde trabajas? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo viven? ¿Me entiendes? Son preguntas como determinadas y nada más. Pero sin embargo, la entrevista abierta o las preguntas abiertas, no, porque tú quieres ir a profundizar mucho más lo que te están contando. ¿Cómo era la otra pregunta que se me olvidó el nombre que veíamos en la mañana? Indagatoria no. Sí, exactamente. Entonces, una pregunta porque quiere indagar, quiere profundizar, quiere... Pero al mismo tiempo, cuando hablamos del consejero, las preguntas tienen que ir en relación al contexto, porque a veces también vimos en una oportunidad de que el consejero puede ir a preguntar cosas que nada que ver, solo por la curiosidad y el morbo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, no, eso no es la finalidad de la entrevista, o de la consejería, o del acompañamiento. Las preguntas deben ir en relación al tema principal. Y bueno, a continuación hay algún ejercicio de preguntas exploratorias. Chuta, no se ve con negro. No sé qué las tengo. Claro, en el computador se veían claritas. Aquí se ve bien. Sí, pero después se las vamos a compartir. Ya sé que no hay problema. Mire, dentro creo que lo mejor, no sé si no la puedes editar. ¿La puedes editar? No, No, porque está en PDF, todavía campa. ya, pues vamos a mandarlo. Y ahí lo pueden seguir. Porque no es muy largo el PPT, más que nada. La hermana Jacqueline sí la puede ver. Sí. Compartiendo pantalla. Se ve perfecto. Eso ¿Se ve? ella lo ve, perfecto. Yo lo voy a mandar. ¿Así? Sí. Ya, entonces vayan a las últimas láminas porque son las últimas que van quedando. Se va atendiendo lo que es una pregunta abierta y lo que es una pregunta cerrada. Entonces, ya, muy bien. Entonces, preguntas abiertas. Todas las que tenemos acá son preguntas abiertas. Dice, uno, ¿desde cuándo se percibe que nada le contenta? Estamos hablando de una pregunta, claro, que en un contexto, ¿cierto? Pero estas son algunas respuestas como para que ustedes se vayan formando la idea. ¿Cómo le gustaría que suceda? ¿Cómo lo ve? ¿Qué desea? Otra, háblame de usted. ¿Cómo se ve a sí mismo? Usted refiere que daba el gusto a los demás. ¿Eso la hacía feliz? ¿Por qué siente que debe hacer las cosas por obligación? Y fíjense la palabra sentir, que es muy subjetiva. Es que yo siento, escuchen a veces un diálogo, bueno, a mismas veces se les sale esta palabra, pero yo a veces he escuchado a muchas personas hablar, es que yo siento. Y eso es sentir, no es algo objetivo ni concreto, es solo la percepción. La serie, creo percibir que usted no ha hecho lo que ha querido, o me equivoco, y a lo mejor si hay alguna un poco cerrada, uno podría, a ver, comente, expláyese, dígame. La 7, ¿qué cambio quiere provocar? La 8, ¿y usted? ¿Qué cree merecer? La 9, ¿qué la detiene? La 10, ¿qué le parece que la acompañemos en este proceso que quiere iniciar? Es una pregunta un poco más cerrada. ¿Qué le parece?
A lo mejor si va a responder bien, a lo mejor se podría formular de mejor manera. La 11. Ser feliz es muy amplio. ¿Qué imagina usted que es ser feliz? La 12. ¿Cómo se ha sentido esta semana? 13. ¿Ha notado algún cambio en lo cotidiano de su vida? 14. ¿Usted ha conversado con su familia respecto respecto a lo que siente? La 15. ¿Qué siente usted con lo que expresa su familia? La 16. Usted manifiesta, corríjame si me equivoco, que sus conductas interfieren en la armonía familiar. ¿Cómo? ¿De quién cree usted que ha dependido este cambio? 18. Usted, ¿de qué no se sentía bien? 19. ¿Cómo explica esto de no soportar? ¿Qué hacía? Y la 20. ¿Qué cree usted que tiene que suceder para que haya un cambio? ¿Qué otra pregunta ustedes formularían? Como por ejemplo, para ejercitar. ¿Qué otra pregunta sería abierta o qué otra pregunta sería cerrada? El, el antónimo de feliz. El antónimo de feliz. Entonces, hay que ir contestando. La pregunta sería el antónimo de feliz. Ser infeliz o estar triste es muy amplio también. ¿Ok? ¿A qué te refieres con estar triste, estar deprimido? Yo me siento cabizbajo, me siento deprimido. Ah, profesor, que lo amplíe un poco más. ¿Por qué te imaginas así? ¿Por qué te sientes que estás así? Lo que es como que te estés en ese estado. ¿Ok? Y yo considero que estas preguntas, la hermana, ¿cuánto tiempo más o menos sea un tiempo de consejería? No, aproximadamente, siento el máximo. Con unas 2 o 3 preguntas abiertas se lleva la hora. Una sesión fue suficiente. Exacto. Ahora, cuando uno pregunta que está triste, eso fue el ejemplo que tú pusiste, ¿cierto? Uno puede preguntar, ¿y en qué piensas cuando tú estás triste? Siempre detrás de la emoción hay un pensamiento. Tengo miedo. ¿En qué piensas cuando tienes miedo? Siempre. Es que, claro, es que tú a veces sientes y luego piensas. Otra vez tú piensas y luego sientes. Esas dos cosas van conectadas. O también lo que provoca el sentimiento puede ser también. Lo que provoca el sentimiento también, ¿Qué exactamente. te provoca? ¿Qué te provoca? Podría ser. Exactamente. Muy bien. Otro ejemplo que había dicho José. Ya, porque no se me acuerda. ¿Alguien más? Por ejemplo, la primera vez que una persona viene, ¿qué es lo que te ha traído acá? Ah, claro. Pensando al inicio, o tal vez en un rato de conversación, ¿qué es lo que te trae acá? Sí, obviamente. ¿O por qué motivo estás aquí hablando conmigo? Y lo otro que también preguntan, ¿qué esperas de esta conversación? Es que si no, la hermana no. Ah, que lo otro que también preguntan es, ¿qué esperas de esta conversación o de esta consejería? Quiero opinar, hagan corto. ¿Qué? Lo otro es cómo te gustaría que te acompañara. Porque hay gente que a veces simplemente quiere que estén orando con ella, que la escuchen. Ah, esto era lo que me acordé de nuevo. Me acordé cuál era la otra cosa. Es que a veces dentro de un tiempo de acompañamiento, una sesión puede ser solo tratar, como lo dice, solo hablar, hablar, hablar y no interrumpir. Y solo escuchar, solo escuchar, solo escuchar. Porque como le decíamos la vez anterior, a veces la gente viene y te cuenta todo. Y ahí es donde uno tiene que concretar. Bueno, me has dicho muchas cosas, pero de todas esas cosas, ¿cuál crees tú que es la que te tiene más, no sé si ya puso, si comenzó con la palabra triste, ¿qué es lo que te tiene más triste? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Es- Exacto. ¿Qué más?
y a ti también, ¿cuáles son tus pensamientos recurrentes? ¿En qué piensas siempre? ¿O cuáles son tus pensamientos anticipatorios que te bombardean y te roban la paz? Por ejemplo, porque dice, si la persona dice, es que estoy siempre inquieta. Estoy siempre inquieta. ¿Qué te lleva a la inquietud? Es que siempre me están bombardeando pensamientos. Eh, Mi matrimonio se va a quebrar, mis hijos se van a ir, me voy a enfermar, y aumento el cortisol y más cortisol y más cortisol, ¿se acuerdan? Los pensamientos recurrentes y anticipatorios son súper nocivos para nuestro organismo y nuestra mente. Por lo tanto, eso también podríamos anotar. Bueno, se dice que cuando uno está con pensamientos anticipatorios, como dice Nadia, es que probablemente hay una crisis de angustia. La angustia es lo que te genera pensar en el futuro, o pensar en el futuro es lo que te genera la angustia. Pero si tú estás con depresión, por lo general son a hechos del pasado, a hechos del pasado. La depresión está relacionada con situaciones del pasado y la angustia con situaciones del futuro. Tengo una sobrina que está con problemas, digamos, emocionales, con depresión, con todo, está muy, muy mal. Es chiquita ella, y ella le expresa a su mamá que no sabe por qué le vienen esos pensamientos, esa tristeza, esa angustia, todo eso, porque ella se corta. Entonces ella no sabe en qué momento o por qué le viene eso. Y cuando ya no se corta y todo, se siente mal, se siente muy mal. Es lo que ella le ha expresado a su mamá. Me acordaba de eso, de los pensamientos que vienen, así como que de la nada. Me acordaba de ella. Sí, es que ella igual está haciendo un tratado. Sí, sí. Sí, no sé. Bueno, y a veces uno también, no sé si me voy a ir al extremo, pero hoy en día el tema de las redes sociales, la televisión, los mensajes que se entregan, no hay filtro de lo que tú ves, no hay filtro, entonces de verdad que yo creo que eso pesa harto. A lo mejor uno no le toma la importancia necesaria, pero como el otro día veíamos también acá cuando vino la capacitación del TEC, como las películas también te van diciendo algo, o sea, las canciones también te están diciendo algo, los mensajes, y a veces uno va sobrealimentando, que como también se dice, va reforzando a nivel familiar cierto comportamiento también. Mira, ahí claramente ya no estamos hablando de una consejería sencilla. Sí de un acompañamiento espiritual, pero paralelamente de un tratamiento psiquiátrico. Sí. Quería complementar más, Pamela, eso que mencionó usted de las películas y de la información externa. Yo estaba en la universidad, en el último año, estaba súper sobrepasada porque había problemas familiares en mi casa. Estaba en el último año de la universidad, a punto de titularme, entonces estaba en lo último, y se me ocurrió la brillante idea de ver una serie que era muy intensa. Según yo la veía para distraerme, pero en un capítulo de esa serie fue tan intenso que a mí me dio una crisis de pánico y llegué al hospital. Sí, porque después supe que era una crisis, pero yo sentía que no podía respirar y decía, no puedo respirar. Y claro, cuando llegué, ahí me dijeron que fue una crisis de pánico y como que me hicieron un seguimiento y efectivamente que es increíble cómo influye, porque uno se presiona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, estaba leyendo que los psiquiatras, cuando están en tratamiento con personas de enfermedad y están en psicoterapia, les prohíben ver las noticias, por ejemplo, que no vean ese tipo de información justamente para que se despejen ejercicios respiratorios antes de dormir, como una rutina un poco descontaminante del exterior, regulador. Higiene, claro, higiene de que se llama también en la norma.
¿Cómo se llama la telenovela? En un capítulo. ¿Cuál fue una serie que tuviste también que era terrible? Yo ni... Y adivinen qué estaba poniendo yo en ese entonces. De la gente. ¿Cuál ¿Qué significa en español? Es como ¿Tuviste y que era de pura muerte? Ah, eso de ¿De guardián? un mono que disparaba, que estaba internado, ¿cómo se llama? no, las series japonesas son muy... Sí, sí, estaban internados. No me acuerdo el nombre. Pero, Entonces el bombardeo a nivel de las redes sociales y que a veces la mente ni siquiera puede descansar, porque ni siquiera de noche deja de parar de estar funcionando. Entonces yo de verdad que creo que una de las cosas que debiéramos comenzar a hacer algo práctico es filtrar. Filtrar lo que vemos, porque no todo lo edifica. Al contrario. Tengo una pregunta. No sé si la hermana Jacqueline estará escuchando, ¿me escucháis? Sí, estoy escuchando. No, lo que pasa es que de pronto, no sé si estoy equivocado, pero en este ánimo de saber qué es lo que está viendo la gente, qué es lo que están viendo los jóvenes, o lo que uno escucha, uno tiene la tendencia a ver esos programas para saber de qué se habla. Hay una serie en Netflix que lo habla de, ¿cómo se llama? 16 razones. ¿Te acuerdas de jóvenes también que hablaba del suicidio? Sí, yo la vi. Y hablaban de eso, porque era en un web, y yo la vi porque no porque me interesaba, quisiera entretenerme, sino que la vi porque se hablaba del tema, y justamente en el mundo de los jóvenes, de la adolescencia, el bullying, aparecieron varios elementos allí. Entonces, si el día de mañana se habla del tema en una conversación, en una reunión, yo no quisiera estar, es que no sé, no entiendo, no sé qué está. Entonces, yo no sé si está bien para uno como consejero estar viendo estas series, películas o libros en donde la gente está, donde los jóvenes están y otras cosas más, o para no caer de ignorantes, o mejor sería ser ignorantes. Micrófono para allá. Qué bueno, el otro día escuché a un profesor decir, uno de los aspectos más importantes de los líderes de la iglesia es estar involucrado en lo que lee la gente, en lo que ve la gente, de lo que se ríe la gente, los libros que lee la gente. Creo que es súper importante que nosotros estemos al tanto de lo que la gente de nuestra iglesia ve, lee, visita, no que estemos como mirando lo que el resto hace, sino no por ese fin, sino que hay un momento en que también necesitamos estar a la vanguardia de lo que está pasando. Entonces, a mí me encanta la serie, lamentablemente no he tenido tiempo este año como para sentarme, estoy anhelando mis vacaciones como para sentarme a ver, así que recomiéndenme por favor, quiero sentarme en el tele un día, por lo menos. Entonces, ¿Para qué te va a encerrar viéndote en la vacación? pero mire, les quiero contar un pequeño testimonio, algo que pasó ayer. De la influencia a veces nociva de las redes sociales. Estoy tratando a una persona que está pasando una situación y quiere entrar por el tema del duelo. Y a través de las redes sociales se enteró de algo de su ex. Y le produjo una crisis. Todo lo que habíamos avanzado, así de una pincelada para atrás. Entonces, ¿hasta qué punto? Y conversaba con el papá de la niña y me decía, cuando nosotros antaño, el siglo pasado, terminábamos nuestras relaciones amorosas, todo quedaba ahí. Y sufríamos y comentábamos con la familia y no sé, escribíamos el diario de vida, no sé, era así. Pero hoy día ese diario de vida es público.
en público y lo que no le parece al otro lo comenta y lo que no le parece al día. Y te cuento que la fulanita publicó la foto no, estamos todos a un clic de distancia. Entonces, qué importante el filtro. Podamos nosotros, como consejeros, ser educadores también en ese aspecto, porque nos compete una gran responsabilidad social y espiritual en todo lo que es la educación para los jóvenes, para nuestras familias, nuestros hijos, cómo filtrar y cómo también no exponernos. Porque si yo digo algo en la red social, me estoy exponiendo y el otro se cree con el derecho a rebatirme, se cree, estoy abriendo mi vida, por lo tanto, el otro va a opinar porque yo abrí mi vida y le di el derecho, le di la facultad para que lo haga. Entonces creo que es súper importante los filtros y poder educar a nuestros hijos. Pasamos al replay. Bueno, vamos al roleplay, es representar a los que donde quería en la iglesia. No en el contexto de un penal experto, sino que de un igual. Así que vamos a ver cómo resulta. ¿Dónde está para? No, no se Zoom. Creo que no, porque cámara web. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Qué vas a pasar? ¿Haciendo así? Sí. Dale. ¿Cómo estás? Bueno, aquí, la verdad que un poco eh, vine porque la verdad que mi marido buscó ayuda y con el pastor y él considera que debemos recibir ayuda. Ya, pero a ver, cuéntame un poquito más de qué se trata. Cuéntame el contexto del que me estás tratando de explicar. ¿Qué pasa? Que, bueno, llegué hasta aquí porque Fernando es mi marido, y, y él conversó con el pastor de aquí de la iglesia que teníamos problemas matrimoniales, entonces él considera que debemos recibir ayuda, pero Pamela, la verdad que yo te mencioné algo aquí cuando hablamos por teléfono y concertamos la cita, que yo vine porque considero que Fernando es el que necesita ayuda. Entonces, si estoy aquí, sencillamente porque Fernando necesita ayuda y me gustaría que partamos por esa base, que si estoy aquí es porque los niños también necesitan ayuda y principalmente mi marido. Pero, ¿qué está sucediendo con Fernando? Cuéntame, porque ahí creo que es el problema. Mira, lo que pasa es que, bueno, tú sabes que él es corazón de abuelita, tú lo conoces y él está como, a mi parecer, como demasiado involucrado en la iglesia. Y eso a nosotros nos ha generado una serie de problemas, porque los niños en la semana necesitan Fernando y él no está. Entonces, él siempre prioriza. No, que tengo que ir a la iglesia, no, que tengo aquí, quiero balones, quiero ensayo, quiero no sé qué. Entonces, de repente los niños lo necesitaban en la semana, Pamela, y no están. Ponte tú de repente, a mí me encantaría ir con Fernando en la reunión de apoderados y tiene el varón. No, que tengo que ir a la iglesia. Entonces, esto nos ha ido como generando una serie de situaciones que a mí hay momentos en que, no sé, a ver, me han dado ganas de mandarlo a la punta del cerro con su iglesia, porque finalmente no lo voy a dar a elegir entre la iglesia y yo, obvio, pero si nos han traído problemas. ¿Y de qué manera te hubieras manifestado esta incomodidad o este desagrado a tu esposo?
Bueno, al comienzo sí se lo decía, pero así como de manera sutil, pero la verdad que no sé, pues yo espero que le caiga la teja, pues si finalmente es como obvio, y se te cuenta que no puede estar tan involucrado porque tiene familia. Entonces, eso de, yo siento que él como que, yo siento que él cree que está todo bien, porque es hija de Dios. Ya, pero a ver, eso de a ver, explícame, ¿cómo lo sientes en hechos concretos realmente qué está sucediendo? Porque sentir es solamente una percepción, un sentimiento, pero en hechos concretos. No sé, pues yo siento que él cree que está bien porque sirve a Dios, eso en primer lugar. Ahora, no sé, yo creo que igual servir a Dios no está mal, pero si Él nos deja a nosotros votados, está también. Entonces, y yo siento que ya te lo dijo un poco, Pamela. Entonces, llegar siempre a lo mismo, que se generan los problemas, las peleas. Entonces, yo ya no quiero eso. Prefiero quedarme callada que, no sé, pues, si él es feliz en eso, pero no hay problema. Y por eso mismo él buscó ayuda, pidió al pastor, que me citen, y es así como igual me cayó mal, porque así como me dijo en la casa te van a citar. Y eso para mí fue como amenazante. A ver, hemos hablado de un curso, ya me han contado de él que la mayoría de su tiempo lo ocupa de la iglesia, y sus prioridades, ¿cierto? Ya, sí, porque te quería preguntar qué ocupas tu tiempo. Cuéntame de ti un poquito. Es que te quería decir más, o sea que igual es responde con la familia. Porque tú, con mi familia, él como que siempre mantiene la distancia, entonces siempre así juzgando, aunque no todos son cristianos. Es que no me gusta compartir con ellos porque no todos van a la iglesia. Entonces, eso a mí igual me cae mal. Finalmente, cuando tú tenemos así un WhatsApp, y él no participa del WhatsApp porque no, que a veces hay chistes subidos de tono. Entonces, así que me arrabe como que cansan tu voz. Entonces, y fuera de eso, es como que la iglesia vive en mi casa. Así me siento. Entonces, yo te lo digo, pero así de manera sutil, como que te digo, no quiero que se mal. Entonces, para mí, el mundo superior son mis hijos. ¿Quiere estar aquí? Ok, entiendo. Pero ahora cuéntame un poquito de tu vida. ¿Qué es lo que haces tú? Ya me has dicho que tu esposo ocupa gran tiempo en la iglesia. ¿Y tú qué haces en el día a día? Bueno, yo igual tengo harta actividad, pues, Mela. Yo saludo a mis amigas, disfruto harto. Ponte tú, para las vacaciones de invierno de este año, nos fuimos con mis amigas del Maipo por 7 días. Entonces, era un fin de semana y algunos días de la semana, entonces le dije a Fernando que si era posible que me diera unas vacaciones, como para que, bueno, y la verdad que es como que, así como ya, bueno, bien, pero sí como yo tengo actividades igual, a regañadientes accedió y yo pude ir. Pero igual yo salgo con mis amigas, de repente nos vamos a cafecito, al cine, tenemos nuestro panorama, nuestro grupo de WhatsApp. Se me olvidó contarte también que Fernando, hoy el otro día, que no, Fernando organizando seguridad con él, porque ni siquiera participa en el grupo de WhatsApp de la familia, está en 10 minutos de diferencia. 10 minutos. Entonces, no, demasiado. Entonces, la verdad que igual tengo mi vida, aparte, con mis amigas, disfruto, qué sé yo, porque igual me agrada no estar incluida en su ¿Y tú tienes los estudios? Bueno, la verdad que yo he tratado,
yo he tratado, pero yo siento que él no quiere. Vuelve a sentir. Pero al final esto se vuelve una escalada, porque tú le reclamas a él de que no pasa tiempo contigo, no pasa tiempo en familia, porque dedica mucho tiempo a la iglesia, pero al mismo tiempo tú dices que también sales mucho, ¿cierto? Que sales con tus amigas. ¿Y cuáles son los puntos de encuentro que ustedes tienen entonces? Si cada uno de forma separada hace su vida, de forma independiente y toma decisiones, ¿cuáles son los puntos de encuentro que logran tener? Bueno, depende de los niños. O sea, los niños, nosotros tenemos nuestros puntos de encuentro y coincidimos obviamente en la educación de ellos, en el colegio, en su rendimiento. Yo en ese sentido soy súper presente con mis hijos. Pero de ahí, como esposo, no tenemos como salida, como no coincidimos en aspectos que deberían ser de pareja, salir juntos al cine, o irnos de viaje, o de salir a comprar a la esquina, por último. No, no existe eso porque siempre está lo suyo. Amiga, es estar con mis amigas, o sea, tengo mi vida también, entonces creo que no sé, como que sí, como que no hemos, no hemos decidido más tarde. Te doy el mundo. Ya, algo así. Ahora, voy a lograr es que ustedes hayan podido observarlo todo, ¿ya? Alguna palabra que dijo, la postura que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta que ustedes hubieran realizado? Aquí queríamos ver, poner en práctica lo que pudieron aprender y ahora ver. Lo que yo más o menos anoté acá, y lo que más es empezar. Eso es como que me cuesta un poco. Y como que fue muy fluido así. Por eso a mí me gustaría empezar como entro a conversar así como porque ustedes empezaron como el tiro el tema, digamos, no empezar. Nosotros lo hicimos más rápido, pero es que hay un preámbulo también. Por ejemplo, si Pamela viene conmigo, yo le diría, oye, te costó tanto, no, te costó el tráfico, te costó llegar aquí, ubicar el lugar. No, oye, que hace calor, 5 días de tanto calor, ya no era tranquilo, tienen que ir a para que, y ahí para que el realismo de hielo, rompe de una. Esto rompe inmediatamente esa tensión con la que yo venía, lo rompe inmediatamente. Nosotros nos sentamos porque, ahora, la premura del tiempo, pero ofreciendo algo, diciendo alguna palabra, usando lo que yo llamo, esto de manera muy personal, sí, los conectores. Los conectores. Yo conecto con algo a la persona que le baje la tensión. La calidez también, ¿verdad? La calidez, por ejemplo, de hecho aquí estamos sentadas, ¿se dan cuenta? Juntas, eso también es importante, no atender a una persona detrás de un escritorio, tomando distancia, esto también es importante. Entonces, dentro de nuestra iglesia, si tuviéramos lugares de conversación, la idea sería dos silloncitos cercanos, por ejemplo, lo que tenemos arriba es súper bueno, pero es un lugar público, o sea, todos transitan para allá y para acá. Pero sí son importantes esto. Realmente no, no es de un profesional, incluso los terapeutas no te utilizan mesas. Exacto, o colocan así justamente dos silloncitos para que se pueda sentirse cómodo, acogedor y primero la postura de saber que lo que tú le vas a decir no te va a ensuciar, no te va a condenar. O sea, uno tiene que escuchar lo que aún no quiere escuchar. ¿Me entiendes? Tiene que estar dispuesto a escuchar lo que escuchando todo. Dije algo de Fernando que me inició. No se dieron cuenta. Fernando me dijo que van a citar. Y eso fue intimidatorio. Porque inmediatamente yo procedí a escuchar.
Aún podría preguntarle ahí, bueno, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes eso con que te vayan a citar? Ahora, pero el hecho, mira, vemos puntualmente, el hecho de que una persona pidió la consejería, pero se está incluyendo a una segunda persona. ¿Cómo se llama este modelo? ¿Se recuerdan que lo vimos? Que no se trataba a la persona solamente, sino que Técnico. sistémico. Exactamente. Como el grupo familiar, en este caso a la pareja, pero en otra ocasión también puede ser hijos, dependiendo de... Hay una autora argentina que se llama Marínez Suárez, y ella habla de paciente índice. Sí, el paciente índice. Entonces aquí, la paciente índice sería yo, en este caso, y luego abarcaría a mi esposo, y si el consejero quiere hablar con los niños, también, porque la historia da para más, da para mucho más. Está elaborada de tal manera que empieza a salir la mamá de él, por ejemplo, que había conflicto con la mamá. Entonces, esto de ocupar la iglesia había un motivo escondido detrás de todo. Lo otro que si ustedes se dieron cuenta es que nadie también en su postura tiene cierta rigidez, como que en el momento de la rigidez todavía no te puedes a contar realmente lo que quiere contar. Claro, pero las preguntas fueron precisas. Entonces las preguntas, bien fueron abiertas, pero fueron claras, y hubo una pregunta que fue decisiva para que ella se diera cuenta también de que había algo de parte de ella. ¿Sí? Era el tema de que, claro, ella tenía su postura, pero las preguntas fueron preguntas asertivas, si bien eran abiertas, pero eran asertivas para que ella estructurase. Y por lo menos como que ella se relajó, y ahí empezó a contar más cosas. Pero se quieren contar más cosas, y luego fue la pregunta, que fue pero súper precisa para dejar hacer el tiempo de más. Claro, no fue la mamá. ¿Alguien más? El otro, recuerden que la consulta casi nunca es el motivo o la causal del conflicto, siempre hay algo, sí, hay algo mucho más atrás y que uno no logra percibir, por eso tiene que estar concentrado y observando y escuchando, porque yo le contaba a Nadia que en algunas de las terapias que a veces nosotros teníamos era en una coterapia, trabajaban dos personas. Una era la persona, la terapeuta que iba haciendo la consulta, pero la otra iba escribiendo todo lo que ella iba haciendo. Entonces, claro, aquí a lo mejor no se podría aplicar, pero en la medida en que la otra iba escribiendo, después le leía lo que ella había dicho. Es como una especie de acta. Hay algunos terapeutas que graban sesiones para luego después, con autorización por supuesto, para después escuchar y justamente estar pendiente de esas palabras o esas pequeñas cosas que dijo. Pero acá claramente no hay viable, es más serio. No, lo que pasa es que igual le produce, por ejemplo, la nacional de sistema de tiempo, lo que me habían enseñado en un municipio, después me viene, por ejemplo, de algo que pasa preguntas como para comenzar, ¿sabes? Los hijos, el motivo, la familia, el contexto, todo eso, también esto nos ayuda a saber a lo mejor cómo empezar a abarcar los temas del país y el sistema de conversación. Vimos por eso que habíamos ya hecho la anamnesis y que ya habíamos, esto era como la segunda sesión más bien, ¿es cierto? Que ya estábamos empezando a hablar en tierra derecha y tratar el caso. Ya teníamos todos los antecedentes que yo hablé en un minuto cuando yo te hablé por teléfono, cuando hablamos por teléfono, entonces ya había una entrevista de Y lo otro es que, por ejemplo, yo siempre lo uso. Yo siempre estoy con mi agenda y anoto.
Anoto, ya, yo le digo, siempre, yo voy a anotar, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Algunos datos básicos al principio, porque esos son clave para después la conversación, esas preguntas, incluso en qué trabaja, y después sale algo, ah, muy bien, me dijo que trabajaba, entonces está en relación con lo que me está diciendo. Entonces, como ella está con las amigas y los como que como que es que los preparativos me dicen como que el participo un poco más los fines de semana. Parece que pasó. Más los fines de semana. No soy tan activa, entonces nuestros conflictos son básicamente porque él participa demasiado y nuestros niños los reclaman, pero yo la verdad que también tengo mi parte. si la ida en la iglesia y la justificación de no querer estar en casa. Hay que hablarlo con él. Bueno, este fue un caso que yo lo compartí con Pamela y así tiempo fui a empezar. Cambiamos unas cosas nosotras, hicimos una variación del caso, pero el original es que había un motivo escondido de parte de él. Sí, el caso. Sí. Había un motivo escondido, estaba en esta constante actividad dentro de la iglesia con una conducta activitativa para desviarse del tema del hogar, de la responsabilidad del hogar. Sí. Entonces, La realidad, una coincidencia, ¿no? Hicimos la versión B y lo adaptamos un poco, pero es un caso mucho más extenso que requirió varias sesiones, lo platicamos, lo contamos y hoy día nos reunimos 2 veces con la Pamela para hacer todo esto. Pastor. Sí, tengo una pregunta. Yo creo que escucha la hermana Jackie. ¿Escucha, hermana Jackie? ¿Escucha? Sí, sí, Ya. escucho. Sí. Ya. Ya, viene ella a la consejería, la mujer. Pidió consejería, ¿cierto? Es que la obligaron. O la obligó. Parece que ella se sintió así mal. Agredida. Claro, lo que pasa es que mi marido conversó con usted. Ya. Mi marido conversó con usted, entonces por ahí se armó que la consejera me llamara a mí, porque ustedes dijeron, bueno, citémosla a ella. Seguramente las palabras del pastor no fueron, citémosla a ella. Mi marido me dijo, te van a citar. Es que con ese tema es donde tengo la pregunta, porque me ha pasado que viene una persona a consejería en una pareja, pero él o ella viene buscando ayuda. O sea, me ha pasado los 2 veces, ella o él, ¿ah? Por un conflicto que están teniendo en la relación, y hablamos el tema, pero la pregunta es, ¿y ella quiere consejería? ¿Ella quiere hablar del tema? Porque yo nunca he llamado a la otra parte para citarla a venir a conversar. Yo nunca lo he hecho porque siempre he considerado que si la otra persona viene a consejería, ya tengo gran parte de esa persona conmigo a favor de escuchar. A que si yo la llamo, quiero conversar con usted, puede venir tal día, nunca lo he hecho y a veces esa persona termina viniendo porque conversaron el tema en casa, pero viene ese tema de que venga por su propia cuenta, por su propia voluntad, de que me contacte y diga cuando podemos, esto a mí me habla. Yo nunca voy y golpeo la puerta, puede venir a conversar. Entonces, con eso yo, si es que de citar te habla, con eso yo no comparto, honestamente. Lo que pasa es que nosotros queríamos enfocarlo en el sentido de que nosotros lo conversamos en casa y él me habló y me dijo, el pastor me sugirió que también tú puedas ir. Y en ese sentido yo accedí. Ya. Pero considerando, y le dije a Fernando que el que necesitaba ayuda era él.
Yo puse mis peros para venir y por aquí yo se lo dije a la consejera en nuestra conversación telefónica. Entonces, sí, reconozco que vine un tanto obligada, Claro. vine un tanto obligada. Pero después que terminé la sesión, me quedaron dando vueltas muchas cosas de las que hablamos y lo más probable es que esto, de hecho, seguimos en consejería y el tema finalmente se subsanó, lo arreglamos, pero después de un periodo más o menos de 6 meses, porque hubo otros temas que salieron ahí en la consejería. Y logramos conversar con la consejera y los niños también vinieron. Vino mi suegra, vino mi suegra a la terapia, porque había un tema entre mi marido y mi suegra, muy serio, porque mi suegra y su esposo, que mi suegro murió, mi suegro y mi suegra fueron hombres muy dedicados a la obra de Dios y abandonaron a mi marido. Entonces mi marido en ese sentido como que para resarcir todo esto hizo lo mismo, ya está desde un acto inconsciente. Entonces la consejera fue tan hábil que llegó hasta el fondo y nos ayudó tanto y de verdad el Señor ahí hizo algo en esta familia, porque este es un caso finalmente que hay algo de ficción, pero tiene su componente real y se solucionó, porque había algo fuerte detrás de una evasión, una conducta evitativa de parte de él. Y, y bueno, yo lo llevé a conversarlo con la mamá del tema y pero finalmente era un caso que tratarlo. Sí. Lo otro que sería interesante y que quedó pendiente para el próximo año es el genograma, porque el genograma te entrega mucha información, ¿cierto? Es una herramienta para poder visualizar el tema de las relaciones. Entonces, al poder estudiar tu caso y a crear, ahí, bueno, con los chiquillos que estuvimos viendo en la clase del domingo, Conversemos de Familia, ahí estuvimos trabajando y muchos de ellos se dieron cuenta también de ciertas líneas de ¿cómo se llama?, de relaciones, ciertos patrones, exactamente. Incluso había una hermana que quedó como preocupada porque había muchos divorcios y infidelidad dentro de su familia consanguínea. Sí. Yo te digo que eso quiero preguntar. Ustedes, ¿cierto? Ya conversaron. Después siguió la conversación, sigue, pero ¿a quién se le dedicó? ¿A todos o sigue la consejera? Y después el pastor hizo una consejería con el matrimonio. ¿Cómo se termina esto? Esto es un paso a seguir, porque si la consejera a lo mejor de al pastor, el caso ya quedaría en manos del pastor en este caso. No sé, eso es mi preocupación. Bueno, para el enfoque sistémico, la consejera tuvo varias sesiones conmigo y después nos empezamos a reunir en familia y finalmente terminamos con el pastor. Sí, derivada con la consejera. Pero fue más que nada porque necesitábamos esa ayuda. Si bien es cierto, la consejera nos ayudó espiritualmente, pero necesitábamos un enfoque más profundo en el área espiritual. Entonces, y la visión del pastor de nuestra iglesia fue fundamental en ese sentido, porque nos preocupaba mucho la salud espiritual de nuestros hijos. Sí, así que así concluyó. Este modelo es sistemático, se trata de la familia. ¿Y qué pasa? Porque en Recupérate hay problemas de matrimonio y por lo general uno quiere arreglar un problema y quiere acercarse y buscar ayuda, pero siempre el otro ocurre que el otro no quiere. ¿Qué se hace en estos casos cuando uno está en esta situación? Porque si no quiere, no se muere, no es No, pues no se puede obligar. Bueno, desde la terapia, una de las situaciones más difíciles de trabajar son los matrimonios. Son difíciles. A veces los profesionales, hasta algunos lo evitan.
porque no es tan fácil trabajar con la pareja. Y a veces pasa esto de que a veces uno piensa que las cosas andan bien y el otro el que cree que no. Entonces, ahí a veces se atrincheran como si no, pero si nosotros estamos bien, nosotros no necesitamos terapia, ¿ya? Y la otra dice, no, es que no estamos bien. Entonces, al final, si el otro valida el sentimiento por su pareja, y le dice, bueno, si tú sientes que estamos mal, yo quiero que de verdad las cosas, vamos, y accedan. Pero a veces pasa justamente esto, que una sola de las partes cree que no están bien, y hay otra que cree que están... Ese es el tema. Y ese es el tema. Y es porque a veces también dentro detrás de eso están las expectativas, que también son algo fundamental en las parejas. Tú tienes una expectativa y te gustaría que tu esposo fuera de cierta manera, ¿ya? Y a lo mejor en el caso de acá también se daba. Pero a lo mejor la mujer no se para él no hay problema, pero para la otra persona sí. Que yo tenía una pregunta respecto a lo que mencionaba el pastor, porque él mencionó respecto a los y claro, de alguna forma, dentro de la experiencia que él tiene, es mejor cuando estuvo momentáneamente una persona que se interesa. Pero desde la perspectiva de ustedes, a veces, un caso fue necesario citar, pero como la comunicación, hay personas que no se comunican, o hay un que pide ayuda y uno la invita a esta persona. Entonces, a veces esa invitación, más que explicar, como es una invitación. Estamos en un momento difícil, me gustaría que lo conversáramos, y por parte de mi corazón, pero hay personas que necesitan esa parte. Me pasa eso, por ejemplo, con un ejemplo, por ejemplo, las alguna situación medio, y quizás está súper complicado, mismo, no sé, pues, a puertas de la paz, por ejemplo, lo que no le vaya llamadita, porque entonces, como que tiene sombra un poquito, entonces, uy, esta niña no contenta, me gustaría que conversara, me gustaría que nos contaran, caso así, pero también yo creo que, mira, entiendo sobre no lo obligado, pero también es una invitación. ¿Qué opinan ustedes? Todo tiene que cambiar esa modalidad. Totalmente. Y pero yo creo que también en el ambiente que uno prepara la conversación hace la diferencia, porque a lo mejor uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Venga, los invito a tomar tecito, o los invito a comer, comamos, y ya, bueno, sí, no estamos desde el profesional, sino que desde un hermano. Entonces, a veces esta instancia y este ambiente propicia una conversación y a lo mejor no directa, pero va a haber una segunda, quiere ser como la reina Esther, ¿cierto? Que hacía las cenas para invitar al rey ¿cómo se llamaba? A fuego, ¿cierto? Para propiciar el ambiente para, entonces eso también puede funcionar. Bueno, en la casa el clima no era de lo mejor. Entonces, Fernando me culpaba a mí que yo era responsable de muchas cosas, entonces por eso me dijo que citaron. Y eso también lo sentimos. Pero cuando la consejera me habló, me dijo, me gustaría hablar, conversar contigo. Te invito a tomar un cafecito a la iglesia. A mí fue eso, ahí enganché en realidad. Pero igual venía a ver. José Miguel, entonces está a punto de hablar. Ya. Es que no íbamos a yo creo que en los esto por lo general que son los consumidores. Y si no hay un equilibrio, entonces se hace una cosa. No digo esto, pues se tiene que tomar de la rechaza. El hombre de silencio, que es así, y es verdad que te enamoras de él. Como que
Siempre al lado, se sienta cuando los niños y hace que yo lo siento es como que eso me hacía pensar que el movimiento político obviamente es la misma falta de eso como quería No, en uno, por ejemplo, de estos casos, en el caso que estamos viendo justamente ahora, que acabamos de ver, ¿cuándo finalizar? ¿En qué momento finalizar? Porque el inicial, por ejemplo, a veces es muy complicado, pero ¿hasta cuándo llegar? ¿Cómo saber que tiene que llegar hasta aquí? Para mí es súper simple, porque yo, cuando ya sienta que no doy más, se lo digo al papel, pero, porque, por ejemplo, siento que a lo mejor de aquí, por ejemplo, un caso similar a este, que espero nunca va a ser, siento que puede ser otro tipo de consejería. Porque si el problema era Fernando, que a lo mejor Fernando se sentía mejor fuera de su casa, porque estaba conociendo, puede venir otro tipo de consejería que a lo mejor requiere así cirugía mundial. Entonces, es como comenzar de cero dentro de un mismo tema, para que no sea agobiante, para que no sea agobiante. Entonces, ¿cómo saber cuándo finaliza? ¿Hasta dónde llega? Creo que es como una pregunta. Lo primero para responderle, o sea, siempre una situación de pareja es de dos. O sea, uno sabe que eso es así, pero no es tan fácil que la pareja quiera. A veces cuando la situación ya no da más, ahí recién, cuando hay alguna amenaza de nos vamos a separar, si no hacemos algo, ahí como que, chuta, va en serio. Exactamente, pero cuando ya, o incluso cuando, porque no es fácil llegar y pedir ayuda, y nosotros siempre creemos que la mujer es mucho más fácil que al hombre, el poder decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda. Entonces, por lo general, y con presión. Lamentablemente, y otras veces no. A mí me ha pasado que, por ejemplo, he comenzado hablando con alguien, con ella, porque por lo general ella, yo como soy mujer, general ella, y a veces le digo, mira, ¿sabes qué? Invitemos al psicólogo, por ejemplo. Pregúntale si él quiere venir. Siempre pregúntale si él quiere venir. Si él quiere venir, y ahí conversamos después en segundo plano. Sí, y con respecto a en una sesión o ya terminar de acompañar. Yo creo que cuando uno ve que no hay avance, yo creo que uno igual es una forma de derivar, o sea, como que ya no sé qué más hacer. ¿Me entiendes? Ya no sé qué más hacer. Yo creo que es uno de los motivos que decir, ¿sabes qué? Yo veo que no hay avance, yo creo que a lo mejor la persona más indicada podría ser este. No sé qué opina nadie. Sí, creo que podemos de dos maneras. Una, cuando hay que derivar, ya quizás el caso ha presentado otro tipo de complejidades, como mencionas tú, derivar, porque a veces nos encontramos con situaciones que no esperábamos dentro del desarrollo de la terapia, quizás por ejemplo con un hijo con un trastorno bipolar, por ejemplo. Y que esto es el detonante para la crisis de la familia y no se ha dado cuenta, por ejemplo. Ahí hay que derivar. Y lo otro también, por el otro lado, nos damos cuenta que podemos terminar el proceso de consejería cuando, y ahí nos vamos a dar cuenta, va a ser evidente cuando tú ves que las cosas están marchando mejor, que está dando resultados la consejería, las sesiones, que se está el matrimonio, que vinieron los hijos, que vino alguien más de la familia, como estamos ocupando el modelo sistémico, y esto avanzó.
Entonces, tú te vas dando cuenta hasta dónde, ok, vamos a, por ejemplo, vamos a hacer un par de sesiones más como para ir concluyendo, yo les voy a dejar tareas para que ustedes practiquen durante este tiempo y en la eventualidad que surja alguna problemática nos vamos a poner en contacto nuevamente y va a ser bueno, va a ser bueno. Eso. ¿Querías decir lo último, José? Quería decir algo. Sino de otra variación importante, no, doctora Nancy. No, doctora Nancy. Tiene la razón. Y ella decía que el 75% de los casos de pareja a veces son productos de cama. De cama. Que no lo hagan. O sea, siempre hay un problema. Que no la hacen. O sea, no hay entonces siempre, uno siempre hay atención ahí porque seguramente algo está pasando allí. Entonces, el hombre está siendo grabado ahí. Bueno, y otra cosa que quería preguntar era si, así como usted, hermana, que dentro de la alianza existen hermanos, me imagino que sí, especializados en ciertas áreas que la iglesia pueda derivar para tratar casos específicos. ¿Ok? Por ejemplo, temas con casos de niñez, ¿ok? Y así, casos de pareja ya que son más fuertes, que son derivados. ¿Sí? Problemas de personas con demencia senil. ¿Ves? Igual, estas cosas. Una red de apoyo. Yo, por ejemplo, tengo algunos casos, pero ya con psicólogos o con psiquiatras. Debiéramos tener porque nosotros debiéramos apoyarnos con profesionales cristianos. Si no, la mirada hoy día, y hay que tener mucho cuidado con el especialista que nos toca porque muchos no son objetivos y tienen las situaciones no son parciales, y entonces hay que tener cuidado. Pero como orientador en el área de nosotros, no conozco la alianza que hay. La otra son áreas de psicología y psiquiatría. Ah, y la niñez que tiene Amanos, exactamente. Y Amanos, que así como está semejante, también está. Ya nos cerramos. ¿Les parece? Porque nadie se nos va a alcanzar una, pues se tiene que ir a ya. Tengamos un tiempo de oración, pastor. Ore.